en el Parlamento escocés. Y tras 4 años de tramitación, la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que permite que los hombres puedan ser carga de sus cónyuges en el sistema de salud. Vamos a conversar sobre este y otros temas con la diputada del Partido Socialista a esta hora, Maya Fernández. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Muy buenos días, Fresia. Un gusto saludarte a ti y a todos quienes escuchan. A pesar que hoy tuvimos una muy triste noticia con la partida de Humberto Maturana. Yo creo que es una noticia triste, la verdad. Sí, diputada, ya ha habido reacciones, las vamos a seguir teniendo aquí en CNN Chile. De hecho, también veíamos muestras desde el Senado, también la Cámara de Diputados esta mañana. Vamos al tema que con la que anunciábamos esta conversación, diputada, y que tiene que ver con hacer carga, o que puede ya las mujeres hacer carga a sus parejas, ¿no? Esto, ¿cómo funciona? ¿De qué manera? ¿Desde cuándo, además? Porque es de todas maneras una noticia positiva en cuanto a igualar, ¿no?, derecho, porque ahora era todo lo contrario, los hombres sí podían hacer carga a las mujeres. Exactamente, Fresia, esto es una muy buena noticia. Este fue un proyecto que presentamos y que presenté en el periodo anterior, pero logramos ahora que fuera aprobado no solo en la Cámara, sino en el Senado. Por tanto, está listo para ser promulgado por el presidente y que pueda llevarse adelante, porque es una ley ya aprobada y que además fue aprobada unánimemente, casi unánimemente en la Cámara y en el Senado unánimemente. Y como bien dices tú, busca igualar. Hoy en día, en los acuerdos de unión civil ya se había subsanado esto. Es decir, quienes tenían acuerdo de unión civil ya podían ser carga el hombre y la mujer y viceversa. En cambio, los matrimonios, solo en caso de que el hombre estuviera inválido, no podría ser carga de la mujer. Con lo cual se mantenía este concepto de que las mujeres somos las que teníamos que ser protegidas y no existía esa igualdad. Y por tanto creo que es una muy buena noticia porque esto iguala. ¿Por qué no? Hay muchos hombres que pueden quedarse al cuidado en la casa de los hijos, hijas, y la mujer salía a trabajar, pero esos hombres no podían ser carga de la mujer. En cambio, si la mujer estaba en la casa, sí podía ser carga del hombre. En esta situación, diputada, ¿esto desde cuándo ya se puede hacer efectivo y en qué condiciones? Se lo pregunto porque esto necesariamente es, por ejemplo, en aquellos que no están imponiéndose, ¿no?, en una ISAPRE, por ejemplo, o en el servicio privado de salud. Eso tiene que ver con aquellas personas que no tengan trabajo o que sí lo tengan, pero que no tengan un contrato, por ejemplo. Sí, la idea de esto, obviamente, es primero adecuar lo que ya existía en el acuerdo de unión civil, el mismo texto. Sí, eso ya estaba. Sentíamos que en el caso de los matrimonios no existiera esa discriminación. Entonces lo que hicimos y buscamos fue adecuar el texto que existía. Y por tanto, esto puede partir una vez que se promulgue la ley y obviamente salga en el diario oficial. Y para que sea, porque yo siempre he dicho, es una ley muy sencilla pero muy profunda. Y como dice usted, lo que busca es que si un caso un hombre se queda al cuidado de los hijos en la casa, un padre, mientras su mujer también puede hacer él carga de la mujer, ya sea, ojo, en el sistema de salud pública o privada. Sí, claro. Y yo le preguntaba respecto a las ISAPRES que a veces... Claro. Sí. Sí, es en ambos casos, tanto en la salud privada como en la salud pública, en este caso FINASA o las ISAPRES. Y claramente, y ayer, por ejemplo, disculpa Fresia, nos escribían muchas mujeres contándonos respecto a que muchas veces habían hecho estas consultas, la ISAPRE o el servicio de salud, y muchas veces una contaba que se habían burlado de ella y otras decían que, claro, la ley le impedía que su marido fuera carga de ella. Sí, es una realidad que se está viviendo hasta ahora. Diputada, la quiero llevar a otros temas respecto a acuerdos, ¿no? Y que tiene que ver también con el bono de 200.000 pesos, que si bien ha tenido rápido trámite legislativo, no así este 2% de imposición, ¿no?, que se divide en aquellos empleadores y en el trabajador. ¿Qué es cuál ha sido la principal piedra en el zapato para dar la venia o apurar el trámite legislativo respecto a lo que propuso el gobierno? Bueno, primero decir que hemos legislado rápidamente, porque ayer ya salió la votación y fue unánime del bono de los 200.000 pesos, porque nunca nos hemos negado como oposición a la ayuda a quienes más lo necesitan, a la gente que en este momento necesita recursos para poder sobrevivir. Quiero partir diciendo eso. Distinto es que junto con los 200.000 pesos
se está, de alguna forma, disculpa que lo diga así, pero se nos está pasando gato por liebre porque se nos está poniendo en el fondo un debate que se está dando en la reforma que tenemos que tener del sistema de pensiones, lo estaban pasando en este proyecto, que yo creo que ahí tenemos que tener más profundidad en el debate. Entonces, este es un tema que hemos dicho, la reforma de las pensiones, de nuestro sistema, requiere un debate más profundo y lo que queremos en Chile. Chile no tiene un verdadero seguro social y es parte del debate que hay que dar, que es más profundo. Entonces, como que junto con el proyecto de los 200.000 pesos se nos estaba pasando este 2%, cuando ese debate, insisto, se está dando en el Senado ahora, ya pasó por la Cámara, pero es más profundo que eso, es cómo Chile avanza en un sistema de seguridad social. ¿Y qué va a pasar a propósito de seguridad social con la entrega de este tercer 10%, el tercer retiro de los fondos previsionales, cuando ahora el problema son las rentas vitalicias y que ya se había advertido desde el Ejecutivo, diputada? ¿Va a tratar de haber una enmienda en cuanto a la iniciativa? Sí, se está viendo ese tema a propósito de lo que usted dice, porque claramente no queremos que a nadie se le cobre más de lo que retira. Eso está claro. Lo que queremos son sistemas que garanticen dignidad. Y eso es lo que no ocurre. Muchas personas que sacan y que me han dicho su retiro, bueno, la gran mayoría es porque necesita para vivir, subsistir, pagar sus cuentas, poder comer. Y hay personas que también dicen, mire, si nosotros igual vamos a tener pensiones bajas. A propósito que el gobierno dice, mire, es que las personas ojalá no saquen sus recursos porque va a afectar sus pensiones. Pero si en Chile ya las pensiones son bajas, son muy bajas. Entonces, tenemos que pensar de una vez por todas, y eso obviamente es mucho más profundo que un proyecto de decir, pongo 2%, en este proyecto los 200.000 pesos. Por eso fue rechazado y yo creo que eso es algo que tenemos que, a propósito del proceso constituyente que vamos a tener, que es muy importante, de hecho uno de los hechos más importantes es cómo caminamos hacia un sistema de seguridad social. Sí, pero no se legisló al 100% bien con el tema de las rentas vitalicias, que yo por eso le preguntaba, eso había sido advertido cuando se había también advertido llegar al Tribunal Constitucional por el tercer retiro. Mira, la verdad es que nosotros teníamos, en lo que nos plantearon muchos abogados, la interpretación era distinta. Era obviamente que tenía que ver el descuento con lo que retiraban las personas, no con esto que fuera per se siempre, absolutamente. Eso no. Y aquí hay diferencias respecto, y sigue habiendo diferencias respecto a lo que nos han planteado los abogados. Nosotros, respecto a rentas vitalicias, decíamos que había que buscar una solución, porque muchas familias nos escribían diciendo que en el caso de ellos o ellas no tenían ninguna posibilidad de retiro ni tampoco de ayuda, teniendo también una situación económica bastante complicada en estos momentos. Entonces, creo que hay que abordarlo, el Congreso ha estado a disposición, pero claramente nosotros no queremos que exista ningún, obviamente, cobro de por vida respecto a los montos que han retirado. Diputada, en torno a los acuerdos, el senador Carlos Montes de su partido decía que lo que pretende el gobierno es un abrazo de oso antes de las elecciones, un concepto no para ver que él no está de acuerdo con llegar a acuerdos, valga la redundancia, con el gobierno antes de las elecciones, sobre todo, ¿no? Porque tiene un efecto, decía él, de manera inmediata en que tengan otros resultados desde el oficialismo. ¿Está de acuerdo con el senador Montes? Sí, yo no podría estar más de acuerdo con el senador Montes respecto a esa frase, el abrazo del oso. Existe mucha desconfianza y tenemos mucha desconfianza de lo que va a hacer realmente el gobierno. Llevamos más de un año de pandemia y el gobierno finalmente nos suelta la billetera para ir en ayuda de los chilenos y chilenas. La propuesta de renta básica universal la hicimos hace un año, en abril del año pasado, y el gobierno todavía no escucha. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Finalmente toma los proyectos o acoge los proyectos de la oposición tardíamente, y eso ha sido así, desde que cuando celebraba los exministros el IFE de 65.000 pesos con aquella foto terrible, porque todos sabemos que la familia no lo alcanzaba con ese monto. Y existe desconfianza, por supuesto que tenemos desconfianza en lo que quiere el gobierno. Hoy tenemos el debate del royalty, qué pasa con el proyecto del impuesto a los súper ricos, es decir, tenemos que avanzar estas materias y el gobierno no está dispuesto. Ahora voy a ir a la Comisión de Mujeres porque estamos hablando y estamos viendo cuál va a ser la propuesta para el postnatal de emergencia, dado que todavía estamos en pandemia. Entonces, en todas esas materias el gobierno ha llegado tarde, llevamos meses. Entonces, sí existe desconfianza y en eso yo comparto obviamente lo planteado por el senador Montes. Diputada Maya Fernández, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias, Fresia, un gran saludo y un buen día. Igualmente.